Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento en el que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Luciana Serio, alias Luli, todos me conocen como Luli. Tengo el gusto de saludarlos y en principio y antes de comenzar y presentarme un poco, quería agradecerle a Claudio por la oportunidad de ser parte de este podcast que bueno, lo vamos a ir desarrollando en los diferentes fragmentos, en las diferentes ediciones, así que gracias por eso. Y bueno, como este es el primero, voy a hablarles un poco de mí y me parece importante que nos vayamos conociendo, o por lo menos en esta oportunidad que soy yo la que me toca explayarme y hablar, que me puedan conocer un poco más para que puedan espejearse quizás en algunas cosas que fui desarrollando a lo largo de la vida. Contarles que en este momento estoy en mi casa, me estoy tomando unos mates, así que si querés acompañarme con unos mates, bienvenido sea. Así que si escuchan el famoso ruidito a mate, es porque estoy siendo acompañada en este momento de un rico mate, de un rico saumerio también, y de una luz tenue para poder entrar un poco en clima y poder charlar con ustedes. Como les decía, me voy a presentar, les voy a contar un poquito de mí. Tengo 38 años, nací en el pueblo de Jáuregui, que es partido de Luján, provincia de Buenos Aires, en una familia típica, mis padres empleados los dos, mi madre nutricionista, mi padre empleado bancario. Como fueron padres jóvenes, cuando yo vengo a este mundo, mi mamá todavía estudiaba, así que en el ajetreo del día a día me criaron mis abuelos maternos, a los cuales, bueno, valoro mucho, quiero mucho, y ya no los tengo a ninguno de los dos, pero me han dejado un legado muy grande, me han dejado muchos valores, que es el día de hoy bueno, que sigo recordándolos día a día, que han sido muy importantes, y quizás en el transcurso de estos episodios pueda compartirles algo de lo que he ido escribiendo este último tiempo, que bueno, la escritura también es algo que fui desarrollando, que apareció quizás, yo siempre digo, como para ocupar un poco el espacio vacío, sobre todo en la pandemia. Yo soy actriz y a medida que empecé a desarrollar mi carrera siempre me mantuve en actividad, siempre fui muy proactiva, siempre me encontré muy haciendo. Y si bien la pandemia me encontró también emprendiendo y pude pasar todo mi emprendimiento a la parte digital y eso me mantuvo muy ocupada, me faltaba la parte artística y bueno, la fui volcando mucho en la escritura. No recuerdo bien cómo fue que apareció ese deseo de empezar a escribir, pero fui escribiendo varias cosas y seguramente les iré compartiendo algo de aquello que he ido escribiendo. Pero bueno, como les contaba, nací en un pueblo muy chiquito, de unos, creo que hoy por hoy son 8.000 habitantes, y a muy temprana edad, dicen que eso de los 4 años, porque la realidad es que yo no lo recuerdo, pero empecé a decir que quería ser actriz. No hay actores que hayan sido actores profesionales en mi familia, sí algún tío que ha hecho teatro de forma más amateur. Entiendo que también por la época en donde las actividades artísticas no eran tan promovidas como por el deseo, por así decirlo, de poder profesionalizarlo. Pero bueno, en mi caso se ve que eso estuvo como muy marcado. Me crié en esta casa de estos abuelos en donde los dos eran músicos, aparte de ser emprendedores, de tener su negocio propio. Y bueno, y a lo largo de los años uno empieza a darse cuenta cuánto influyó eso en la vida de uno, ¿no? Porque yo hoy por hoy soy actriz, soy emprendedora, después de haber hecho algunos recorridos, después de haberme perdido también varias veces, porque uno se pierde siempre para volver a encontrarse. Pero bueno, dicho esto, habiendo empezado a estudiar teatro a los 9 años, ya en la adolescencia empecé a pedirle a mi mamá que quería hacer castings, así que claramente en mí había o existía este deseo de ser profesional en lo que estaba eligiendo en esta carrera artística. Y obviamente en el traqueteo del día a día y en ese trajín que llevan las familias, mi madre me dijo: todo muy lindo, Lu,
pero eso lo vas a tener que hacer una vez que termines el secundario. Yo no puedo llevarte a Buenos Aires a hacer audiciones, a hacer castings. Cada vez que había algún evento por acá, por la zona, ella me llevaba, o sea que siempre tuvo esa buena intención. Incluso fui parte de un programa de Roberto Petinato cuando tenía tan solo 8 años. Mirá quién canta, creo que se llamaba. Hice la audición y me eligieron para ser parte de un coro. Así que esas oportunidades que empezaban a aparecer acá cerca del pueblo, de la ciudad, siempre me tenían en cuenta, pero para lo que eran las grandes producciones, por así decirlo, bueno, iba a tener que esperar terminar el secundario e irme a Capital, porque como dicen, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y bueno, a los 17 años, habiendo terminado el secundario en diciembre, yo en febrero ya estaba yéndome con un bolso, o mejor dicho, con una mochila a Buenos Aires, en búsqueda de un sueño. En búsqueda de un sueño, el sueño era muy, muy grande, el deseo era muy grande, que era el de estudiar y desarrollarme como actriz. Y marco esto porque si el deseo no hubiese sido tan grande, quizás uno no se hubiese bancado los obstáculos que aparecen, porque yo pasé de transportarme en una bicicleta a tener que hacer combinación en el subte, a encontrarme en una gran ciudad, a no conocer a nadie, ¿no? Cuando de repente uno tiene un inconveniente en el pueblo, en la calle, siempre hay algún vecino que está dispuesto a ayudarte y que sabe que sos la hija de o la nieta de, y en la ciudad uno pasa a ser totalmente anónimo. Eso para mí fue muy seductor realmente. Yo me sentía muy segura, incluso siempre recuerdo caminando por las calles de Buenos Aires, a pesar de que era muy, muy joven. Me sentía muy segura, me gustaba observar a la gente, ver cómo cada uno iba y estaba en la suya, ¿no? Y algunos iban más apurados y otros quizás se sentaban en la plaza y estaban en la plaza charlando con alguien, y había mucha gente sentada en los cafés siempre. Y bueno, todo eso me parecía muy seductor. Así fue como me quedé viviendo en Buenos Aires 18 años. Y hace 2 años que volví al pueblo, volví a vivir esta experiencia de vivir en mi pueblo, ya con otra perspectiva, con otra visión, porque voy y vengo a la ciudad todo el tiempo. Eso también me di cuenta que en algún momento había sido un sueño, porque extrañaba mucho, sobre todo la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, vivir un poco más lento. Así que bueno, hoy gracias a mis emprendimientos también, gracias a las clases, porque también soy docente de actuación, y a mi carrera como actriz, que no requiere de que uno tenga que estar cumpliendo un horario, me permite, bueno, ir y venir y poder tener una vida en donde, bueno, uno va acomodando sus horarios y quizás descansa un lunes y está todo el fin de semana a pleno, como decimos. Así que bueno, muy conectada siempre con la actuación. Otro deseo que apareció en mis años de formación: yo me formé en la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, me recibí como licenciada en actuación, y durante ese proceso apareció mucho el deseo de la docencia. La realidad es que no me había visto como docente hasta que cursé la universidad, así que evidentemente debo haber tenido también docentes muy inspiradores en mi carrera. Así que cuando estaba ya llegando al 4.º empecé a trabajar como docente en diferentes colegios. Tuve niños desde 2 años hasta niños de 12 años, para todos los gustos, como quien dice. Y bueno, después también tuve una escuela privada con unos amigos, en donde dábamos las clases para principiantes y para avanzados. Y fui ahí como, bueno, rotando en diferentes áreas, y me quedé hoy por hoy con la docencia académica. Solamente doy clases en la universidad, es algo que me gusta. Eso no tiene un motivo muy específico, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no, Lu, talleres privados? Porque el enfoque es muy diferente. La realidad es que cuando uno le enseña a actuar o busca acompañar en el proceso de aprendizaje a un futuro actor de forma académica, eso implica que la persona ya haya decidido
formarse profesionalmente, y eso ya tiene otro tipo de compromiso muy diferente al de un hobby, al de un taller privado. Entonces, después de haber probado diferentes experiencias, hoy dentro de la rama de la docencia me quedo con esa parte. Y bueno, producto de esta hermosísima carrera que es la de aprender a actuar y la de interpretar diferentes roles o personajes, tuve que obviamente tener otros trabajos durante muchos años. En general trabajé en áreas comerciales, en empresas privadas, porque bueno, necesitaba resolver lo económico, necesitaba quedarme tranquila con la seguridad que da tener un sueldo en algún momento, hasta que obviamente eso no lo soporté más porque iba en un carril muy lejano al que yo me había proyectado en algún momento, pero bueno, son procesos por los que a veces uno tiene que pasar. Así que a eso de los 30 años, con esa famosa crisis quizás de los 30, decidí empezar a emprender, justamente porque me empezó a mover otro valor. Quizás me dejó de mover el valor de la seguridad y me empezó sí, empezó a pesar un poco más, me empezó a mover un poco más el valor de la independencia, de justamente ser yo quien diseñe mi vida, mis horarios, mi día a día, incluso mis ingresos, con todo, bueno, el bagaje que trae eso de por sí, porque ya sabemos bueno, que a veces es muy dificultoso emprender una actividad, sea cual sea, ser uno el responsable de todo, no tener quizás un jefe a quien echarle las responsabilidades y las culpas, sino que ser uno quien esté decidiendo su futuro en el día a día, cuando hace, cuando no hace, cuando deja de hacer, cuando aprende a delegar, etcétera. Así que hoy mi vida está dividida entre la actuación, la docencia y el emprendimiento. Soy una gran promotora del emprendimiento porque me he dado cuenta que emprender implica un desarrollo personal, sin dudas, eh, para poder básicamente hacer aquello, esa habilidad que cada uno de nosotros tiene y que la encontramos a veces con el correr del tiempo, aquella habilidad que nos sale de forma natural, que nos sale sin esfuerzo, eso que cuando empezamos a poner en práctica básicamente perdemos la noción del tiempo, ¿no? Y bueno, para poder uno detectar y desarrollar ese don que tenemos, creo que es esencial que aprendamos a cultivar nuestra autoestima, que aprendamos a creer en nosotros mismos, eh, sí, y a creer y a entender que todos servimos para algo y que podemos ser útiles para alguien en eso que tanto amamos hacer, en aquellos momentos, como decía recién, en donde uno pierde la noción del tiempo. Y creo que eso, ese desarrollo personal, esa autoestima que uno va desarrollando, que hace que cada vez creamos más en nosotros mismos, a mí me lo dio básicamente el emprendimiento. Me lo dio aprender a emprender un sueño, aprender a confiar, a ir por lo que quiero, a confiar en que eso va a suceder, por más de que cuando uno emprende algo tiene una visión, pero no sabe con certeza si aquello que va a emprender va a suceder o no. Pero bueno, esto realmente me ha enriquecido mucho, me ha hecho creer mucho en mí y eso ha potenciado sin dudas a mi actriz, ha potenciado a mi emprendedora y por supuesto ha potenciado muchísimo a mi docente. Hoy creo mucho, he dado cursos de oratoria, de comunicación y creo que todo aquello que hago, como ya se los mencioné, puede aportarle valor a las personas que escuchen, sea lo que sea que estén haciendo. Así que eso es un poco mi carta de presentación, esa es un poco mi vida muy resumidamente. Espero que algo de todo lo que les compartí les sirva, los potencie, puedan, como les decía al principio, espejearse para poder tomar sus propias decisiones y emprender su camino. Y bueno, nos estaremos viendo probablemente en el próximo episodio con información ya
más concretas sobre algunos tópicos que me gustaría que charlemos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Te saluda Luli Serio. Hola amigo, ¿cómo les va? Espero que anden todos muy bien. Bueno, en esta ocasión me toca hablarles sobre la llegada de Marcelo Gallardo a River, la llegada del entrenador más exitoso de la institución millonaria